Entonces, como les venía diciendo, el diccionario va a ser un libro de ayuda, ¿ok? En el diccionario vamos a poder encontrar términos o información en la que nosotros no conozcamos y gracias al diccionario nos vamos a poder sacar de dudas. El uso del diccionario. El diccionario. ¿Qué es el diccionario? El diccionario es un libro en donde nosotros vamos a encontrar términos, pero esos términos están ordenados alfabéticamente, o sea, están ordenados en un orden del abecedario, A, B, C, D, E, hasta la Z. Entonces, en ese orden va a estar ordenado las palabras dentro del diccionario. Tenemos tipos de diccionario. Tenemos los diccionarios didácticos. Dentro de los diccionarios didácticos están los infantiles, que son aquellos dirigidos a los niños hasta una edad de 8 años. Tenemos que los diccionarios infantiles es un libro que va a explicar en orden no alfabético los significados de las palabras y la manera adecuada de cómo se escribe. Tenemos los diccionarios escolares. Los escolares son diccionarios que están dirigidos a un público de entre los 8 o 12 años. Además, hay que añadir que en los últimos tiempos se han publicado diccionarios que van dirigidos a un público con una edad superior, de la que en un principio fueron creados los diccionarios escolares. Es así que han surgido, por ejemplo, los diccionarios especializados ya para la etapa secundaria. Tenemos los diccionarios de segunda lengua, que son aquellos que son destinados a personas que están aprendiendo el español como la lengua extranjera. Y tenemos los diccionarios enciclopédicos. Son aquellos diccionarios que van dirigidos, son diccionarios generales en los que se ha añadido información cultural y técnica, ¿no? Y en el caso de que nos ocupa, en muchas ocasiones también podemos hallar muchos dirigidos a un público en edad escolar. O sea, estos diccionarios enciclopédicos van a contener información más detallada y va a abarcar temas más amplios, como por ejemplo, vamos a encontrar los países. Queremos saber acerca de un país, pues buscamos en ese diccionario enciclopédico, y ahí nos va a aparecer el país, la capital, la costumbre, su comida, su idioma, el idioma que hablan. En el diccionario enciclopédico también hallamos los continentes o personas famosas, personas de repente de la historia, famosas, y lugares famosos, etc. También en el diccionario enciclopédico vamos a encontrar cómo se escribe ciertas palabras en otros términos. Bueno, seguimos. Los diccionarios enciclopédicos, ¿no? Ya vimos diccionarios enciclopédicos que nos van a dar una información más detallada y más amplia acerca de temas como, por ejemplo, personajes famosos de la historia,
o acerca de países, o acerca de continentes, acerca de lugares, acerca de construcciones famosas. Luego tenemos los diccionarios, otros tipos de diccionarios. Dentro de estos están los diccionarios generales de la lengua, que son donde encontramos el significado de palabras o expresiones de una lengua determinada, de sinónimos y antónimos. Aparecen palabras, por ejemplo, en este diccionario de sinónimos y antónimos, aparecen términos similares o opuestos al que estamos buscando. Y es muy importante porque se utiliza principalmente para la redacción de textos, mejorar la expresión de lo que queremos decir. Tenemos los diccionarios especializados. Entonces, apague su video, alumna. Entonces tenemos los diccionarios generales de la lengua, que son aquellos en donde las palabras o expresiones están de acuerdo a una lengua determinada. Tenemos los sinónimos y antónimos, ¿no? Que son, ahí aparecen palabras de significado similar o parecido y opuesto. Tenemos los especializados, son aquellos en donde están dedicados a términos que pertenecen a un campo determinado, como por ejemplo la informática, la computación, la economía o la filosofía también. Tenemos los diccionarios de idiomas, son aquellos en donde van a estar dos lenguas, por ejemplo el español e inglés. O sea, en la mitad del libro va a estar las palabras en español y su traducción al inglés, mientras que la segunda mitad va a estar las palabras en inglés y su traducción al español. Entonces, estos diccionarios son muy útiles para aprender algún idioma nuevo. También tenemos los diccionarios etimológicos, que se van a centrar en el origen de las palabras y nos muestran su desarrollo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una palabra que queramos saber su desarrollo evolutivo, nos vamos a un diccionario etimológico. También tenemos los diccionarios gramaticales. Estos diccionarios no siguen un orden alfabético, como estamos acostumbrados, sino que se organizan por su estructura gramatical o por lo que los estudiantes que lo usan son aquellos que están aprendiendo el español como segunda lengua. Tenemos los diccionarios de rimas, que son aquellos diccionarios que están ordenados según las últimas letras de cada palabra, en vez de las primeras. Y su uso principal es buscar palabras que rimen con otra, para la redacción de poesías o versos. También tenemos el diccionario de dudas. Ese diccionario podemos encontrar términos o expresiones que han generado algún tipo de duda o problema. Su principal uso es para mejorar la utilización de la lengua y es utilizado por periodistas o escritores para no caer en errores propios de la lengua coloquial. Primero, para saber el significado de una palabra, vamos a ver con qué letra empieza esa palabra. Por ejemplo, tenemos el abecedario, ¿no? Todos conocemos el abecedario. Entonces, vamos a primero ubicar con qué letra empieza esa palabra. Y luego seguimos con la segunda letra de esa palabra. También tenemos estas palabras que están aquí encerradas en círculos, son las palabras guía. Estas palabras guía nos van a ayudar para saber en dónde está la palabra que estamos buscando. Entonces, si nuestra palabra está entre estas dos palabras, quiere decir que la palabra que buscamos va a estar entre estas dos páginas.
Luego, la palabra que buscamos siempre va a estar en negrita. Y al lado de la palabra que buscamos va a haber diferentes definiciones, ¿no? Entonces nosotros vamos a saber cuál es la definición de acuerdo al contexto en el que estamos nosotros leyendo. Algún libro que no conocemos una palabra, entonces vamos a tomar la definición que más se acerque al contexto de lo que estamos leyendo. Por ejemplo, tenemos la palabra políglota. Esta palabra, primero vemos con qué letra empieza. Empieza con la P. Entonces, en el diccionario vamos a buscar la letra P primero. Luego, de la letra P, vamos a seguir buscando y vemos que la palabra es la O, la que sigue. Entonces, luego de la P viene la O. Seguimos buscando, entonces, con la P y la O. Y así seguimos buscando hasta llegar a políglota. Entonces, cuando ya hallamos la palabra, vemos que la definición de políglota es dicho de una persona que habla varios idiomas. Luego tenemos la siguiente palabra, que es antorcha. Primero, lo que vamos a hacer es ver con qué letra empieza. Pues empieza con la vocal A. Entonces vamos al diccionario donde está la vocal A. Luego seguimos buscando con qué letra le sigue. En este caso sería la letra N. Entonces sería A-N y así seguimos buscando hasta llegar a la T y así a la palabra antorcha. Entonces, cuando ya la hallemos, la definición de antorcha sería utensilio para alumbrar consistente en un leño resinoso, un haz de mechas de esparto u otro objeto semejante que impregnado en alquitrán u otra materia combustible arde por un extremo mientras se puede agarrar con la mano por el otro. Ahora, el diccionario también tiene abreviaturas. Ustedes han visto al lado de la palabra, tiene una abreviatura. A veces está una F, a veces está una M, a veces está una V o una PL, a veces está un ADJ. Entonces son abreviaturas que están dentro del diccionario. ¿Para qué sirven esas abreviaturas? Sirven para decirnos qué quiere decir esa palabra. Por ejemplo, si vemos ADJ, quiere decir que esa palabra es un adjetivo. ¿Verdad? ¿Qué categoría gramatical es esa palabra? Es un adjetivo. Vemos otra palabra, a su lado dice una V, entonces esa palabra es un verbo. Entonces vamos a ver un video referente a este tema de las abreviaturas. Funde es cuando empezamos a buscar el significado y aparecen esos trozos de palabras que tienen las definiciones. Santi, no son trozos de palabras, son abreviaturas. Y si te complica mucho, generalmente delante hay una página que te explica todas las que aparecen en el diccionario. Fíjate, dice algo como tabla de abreviaturas. ¿Y todas las abreviaturas se usan? Algunas se usan más que otras. Por ejemplo, los sustantivos van acompañados de F para los femeninos o M para los masculinos. ADJ quiere decir adjetivos y no se pone F ni M. ¡Ah! Recuerda que las abreviaturas llevan punto al final. Claro, pero aquí dice col. ¿Eso qué es? Eso quiere decir coloquial. Se usa cuando la palabra que te explica es un término o un significado que se usa entre amigos o allegados. Pero no es común que se use con gente con la que no tienes mucha confianza. Ah, ¿cuánto sabes, Lu? Me sigues sorprendiendo. Vamos, ¿a ti por qué no te gusta lengua? Recuerda, las abreviaturas nos dan mucha información sobre las palabras. Hay que prestarles atención. Bien, pero si las puedo encontrar en la página de abreviaturas, hasta que las conozca, me las arreglaré. Fíjate esta, del lat. ¿Y eso? Eso quiere decir que la palabra viene del idioma latín.
La mayoría de las palabras en español derivan del latín, que es un idioma que ya no se habla, pero que llamamos lengua madre. A veces encuentras del griego, porque la palabra que buscas deriva de ese idioma. Hay otras que entiendo. Por ejemplo, biog, que es biografía, o geo, que es geografía. ¿Lo ves? Ya las sabes. Sí, igualmente me gusta poder encontrarlas en la tabla de abreviaturas también, por si dudo y las olvido o confundo. Bueno, hasta ahí la clase de hoy día. Bueno, para recordarles que su asistencia ya está, los que han entrado después ya no tienen asistencia, ya solo los que han entrado 10 minutos. Ha entrado una alumna, pero ya no tiene ya la asistencia. ¿Por qué? Porque ya les dije al principio, tienen 10 minutos para entrar. Okay. Para mañana, no se olviden llegar temprano, 10 minutos antes perdón, los 10 minutos, tienen 10 minutos de tolerancia, si no ya no van a tener asistencia. Bueno, esta clase va a estar en el Classroom, también una tarea. Bueno, eso es todo, gracias.